vamos a dar inicio, ¿no?, a la conferencia La protección de datos personales en el ejercicio profesional de la psicología. Es la cuarta conferencia de este ciclo de conferencias que organiza el Cuerpo Académico número 69 de la Universidad Pedagógica Nacional, aquí en el área 3. El ponente de esta ocasión es el maestro Bruno Juárez Medina, ¿sí? Él es licenciado en Derecho por la UNAM, también es maestro en Investigación y Docencia Jurídicas también por la UNAM, es profesor de asignatura en la Universidad Latina, tanto en el sistema presencial como en el sistema de universidad abierta. También es profesor de las facultades de Derecho y Contaduría y Administración de la Universidad Nacional Autónoma de México. Él labora en la Secretaría de Acuerdos de la Junta Especial 12 bis de la Federal de Conciliación y Arbitraje. También es jefe de la sección laboral y litigante del bufete jurídico gratuito de la Facultad de Derecho de la UNAM y litigante y consultor en las áreas laboral y civil familiar. Además ya casi lo sentimos como de la familia de la UPN, porque a partir de este ciclo de conferencias ha estado cada año colaborando como conferencista y además también impartiendo talleres en relación a esta parte del ejercicio laboral de la psicología. Entonces damos la bienvenida al maestro Bruno y hay que aprovecharlo. Muchas gracias, muy buenas tardes. Quiero agradecer la invitación primeramente a la doctora Silvia Ortega Salazar, la rectora de esta universidad, al maestro Miguel Ángel Hernández Trejo, su presentación, al doctor Armando Vadillo y al doctor Jorge García Villanueva, su gentil invitación a este ciclo de conferencias. Y bueno, procedemos entonces a la ponencia que habla sobre la delimitación legal del ejercicio profesional de la psicología en México. El ejercicio de la psicología en México, al igual que cualquier otro ejercicio profesional, pues nos va a llevar a recorrer la legislación y ver cuál es ese marco, tanto constitucional como legal, al que nos sujetamos en el ejercicio de nuestra profesión, cualquier profesionista, y en particular los psicólogos. Para esto nos tendríamos que remontar a los orígenes de las regulaciones de las profesiones, y tenemos que el primer antecedente, en el caso que nos corresponde, en el caso de México, el antecedente más remoto, es la regulación que se hacía en España acerca de las profesiones, en particular de una. Tenemos que en España, por allá del año de 1501, los reyes católicos Fernando e Isabel prohibieron el ejercicio de la medicina y la cirugía a los judíos, a los nuevos cristianos, a los moriscos y a los reconciliados por el delito de herejía, ya que no cumplían con un requisito que era la pureza de sangre. Entonces, este es nuestro primer gran antecedente, ¿no? En cuanto a requisitos para poder ejercer una profesión, el tener pureza de sangre. Y se justifica en alguna medida esta prohibición porque la salud pues, ha sido uno de los bienes jurídicos tutelados más importantes a través de la historia. Entonces, las primeras regulaciones pues, se le establecen a los médicos, ¿no? a los que realizan alguna actividad relativa a la salud. Estas mismas restricciones se les establecieron a los farmacéuticos, ¿no? Vamos a ver un poquito más adelante. Bien. En el año de 1827 también tenemos, en el caso ya de la Ciudad de México, el Ayuntamiento de la Ciudad de México estableció el protomedicato. ¿Qué era este protomedicato? Pues era una figura que encarnaba un funcionario llamado protomédico, que era el encargado de realizar todas las autorizaciones
y toda la regulación relativa al ejercicio de las profesiones de los médicos y de los farmacéuticos. Este protomédico hacía valer las disposiciones que emitían la corona española y el virrey en Nueva España. Una de esas regulaciones establecía que ninguna persona que no sea médico cirujano examinado y tenga título no sea osado de curar de medicina ni cirugía. Esta era una de las prohibiciones. Nadie que no hubiera obtenido un título de médico o de cirujano podría realizar estas actividades. Este protomedicato requirió también a su vez de un tribunal, porque no todas las personas estaban de acuerdo con las determinaciones que tomaba el protomedicato. Entonces surge un tribunal del protomedicato y después este protomedicato es sustituido por la Facultad Médica en el año de 1831. Y después, en el año de 1841, el Consejo Superior de Salubridad sustituye esta Facultad Médica como órgano regulador de las actividades de los médicos y de los farmacéuticos. Bien, estos son los orígenes más remotos. Actualmente la regulación en materia de salud le corresponde a la Secretaría de Salud y en caso de las profesiones, pues a la Secretaría de Educación Pública, como lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver entonces que en nuestro sistema jurídico mexicano debemos de tocar por lo menos 4 reglamentaciones relativas al ejercicio de la profesión, que es la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los tratados internacionales, las leyes federales y las leyes locales. Para ello debemos de observar algunos principios constitucionales. Si nosotros vamos a desarrollar una actividad, cualquiera que ésta sea, debemos de tener en primer lugar claro que los particulares podemos hacer todo aquello que la ley no nos tenga prohibido. ¿De dónde derivamos este principio constitucional? Bueno, lo derivamos del artículo 1 constitucional. El artículo 1 constitucional nos señala que en los Estados Unidos mexicanos todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos por la Constitución y en los tratados internacionales en los que el Estado mexicano sea parte, así como las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y en las condiciones que esta Constitución establece. Entonces, los ciudadanos, los gobernados, tenemos libertad, salvo que haya alguna restricción que establezca la propia Constitución. Bueno, esta es parte de la legalidad que se debe observar. Pero hay otro principio también. ¿Qué es lo que pueden hacer los gobernantes? ¿Hasta dónde nos pueden limitar los gobernantes en cualquier ejercicio de cualquier derecho, como lo es, y lo vamos a platicar, el derecho a ejercer una profesión? Los gobernantes solo pueden hacer lo que la Constitución y la ley les permite. ¿De dónde derivamos esto? De 2 artículos muy importantes en nuestro sistema legal, que son el 14 y el 16 constitucionales. Por una parte, el artículo 14 constitucional nos señala que nadie puede ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en los que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho. Esto quiere decir que siempre debe de haber una ley para poder restringirnos algún ejercicio de alguna libertad. Debe estar reglamentado esa restricción. No puede ser que la autoridad de pronto se le ocurra decir voy a restringir este tal o cual derecho si no existe previamente esa restricción a nivel constitucional y desarrollado a nivel legal. El segundo artículo es el artículo 16 constitucional, que nos señala que nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles, posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive la causa legal del procedimiento. Es decir, nadie puede ser molestado. Esto es importantísimo. ¿Qué es un acto de molestia? Pues cualquiera que vulnere mis garantías o mis derechos.
¿Qué tendríamos que hacer? Bueno, analizo los artículos constitucionales, veo cuáles son los derechos que establece la Constitución para mi persona, y en ese sentido no me pueden ser restringidos, no puedo ser molestado en esos derechos que me establece la Constitución, que me reconoce, ya sea como garantías individuales o como se les llama modernamente derechos humanos. Siempre debe de haber un mandamiento por escrito. La autoridad debe ser competente, es decir, debe de estar facultada esa autoridad para poder restringir o limitar esa libertad que yo tenga, y debe de estar fundado y motivado, es decir, debe de arguirse tanto razones legales como razones prácticas para poder limitar o ejercer ese acto de autoridad. Si ya nos vamos al derecho para poder ejercer alguna profesión, tenemos que acudir al artículo 5º constitucional. Este artículo 5º constitucional nos señala que a ninguna persona se le puede impedir que se le dedique a la profesión, industria, comercio o trabajo que le acomode, que sean lícitos. Entonces, esto es fundamental, un derecho fundamental. El Estado, el gobierno no me puede restringir que me dedique a la profesión, industria o comercio o trabajo que me acomode, siempre que sean lícitos, y como les decía, la propia Constitución me puede establecer cuáles son aquellas limitantes a este derecho. Enseguida este artículo dice: el ejercicio de esta libertad solo podrá vedarse por determinación judicial cuando se ataquen los derechos de tercero o por resolución gubernativa dictada en los términos que marque la ley, cuando se ofendan los derechos de la sociedad. Además, este artículo constitucional nos establece ya aquí la primera limitación para el ejercicio de cualquier profesión. Nos dice: la ley determinará en cada estado cuáles son las profesiones que necesitan título para su ejercicio, las condiciones que deben de llenarse para obtenerlo y las autoridades que han de expedirlo. Esto es importante en el sentido de que la regulación de las profesiones es una atribución de las entidades federativas, de lo que conocemos como estados. No es en principio una atribución de la federación. Por lo cual, si quisiéramos preguntar, si nos preguntáramos cuáles son las profesiones que necesitan título para poder ser ejercidas, tendríamos que ir a las legislaciones locales. Entonces, si vamos a ejercer la psicología en el Distrito Federal, tenemos que analizar la legislación aplicable al Distrito Federal. Si la vamos a ejercer en el Estado de México, en el Estado de México, y si la vamos a ejercer en Chihuahua, tenemos que ver si en Chihuahua la ley nos requiere título y cédula profesional para poder ejercer la profesión que sea, ¿no? En específico, nuestro tema, la profesión de la psicología. Si vemos ya la ley reglamentaria de este artículo 5º constitucional relativo al ejercicio de las profesiones, en el caso particular del Distrito Federal, nos señala este artículo que para ejercer en el Distrito Federal cualquiera de las profesiones a las que se refieren los artículos 2 y 3 se requiere: 1, estar en pleno goce y ejercicio de los derechos civiles; número 2, poseer título legalmente expedido y debidamente registrado; y 3, obtener de la Dirección General de Profesiones patente de ejercicio. Entonces, esos son los requisitos para poder ejercer una profesión, ¿no? Ejercer los derechos civiles de manera plena, tener título legalmente expedido y debidamente registrado, y obtener la patente, la cédula profesional. Son los requisitos que nos establece esta ley, estos artículos de la ley reglamentaria. Esa misma ley reglamentaria nos establece un listado de cuáles son las profesiones que en el Distrito Federal requieren título y cédula. Si les echamos un vistazo, díganme a alguien quién encuentra por ahí la profesión de psicólogo. Tenemos que se requiere título y cédula profesional para ejercer como actuario, arquitecto, bacteriólogo, biólogo, marino, médico, químico y trabajador social, pero no nos menciona por ahí la ley a los psicólogos. Entonces, ¿qué pasa con la psicología?
¿Necesitaremos título cédula profesional para ejercer, por lo menos en el Distrito Federal? Bueno, para esto tenemos ahí otra ley, que es la Ley General de Salud, que en su artículo 79 nos señala algo muy importante. Nos dice que para el ejercicio de las actividades profesionales en el campo de la medicina, la odontología, la veterinaria y la biología, la bacteriología, la enfermería, el trabajo social, la química, la psicología, la ingeniería sanitaria, la nutrición, dietología, patología y sus ramas, y las demás que establezcan otras disposiciones legales aplicables, se requiere que los títulos profesionales o certificados de especialización hayan sido legalmente expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes. Aquí está el fundamento por el cual, para poder ejercer la psicología, necesitamos título y cédula profesional. No se encuentra directamente en la Ley General en la Ley de Profesiones, sino la vamos a encontrar en la Ley General de Salud, en el artículo 79. Algo muy interesante también en el caso del Distrito Federal es que tenemos una ley muy reciente, que es la Ley de Salud Mental del Distrito Federal, que tendrá un año de estar funcionando, y esa Ley de Salud Mental del Distrito Federal establece en su artículo 7 que el profesional de la salud mental tiene la obligación de estar debidamente acreditado para ejercer sus funciones, lo que incluye al menos tener a la vista su cédula profesional, título profesional y, en su caso, certificados de especialización expedidos y registrados por las autoridades educativas competentes, con la finalidad de que el usuario corrobore que es un especialista en la materia de la salud mental. Y por definición, pues todos los psicólogos pues tratan con uno de los aspectos más importantes para el ser humano, que es la salud mental. La salud mental no es patrimonio de los médicos. La salud mental es un área de trabajo de muchas disciplinas, dentro de las cuales se encuentra contenida dentro de la que se encuentra la psicología. También esta ley de salud mental para el Distrito Federal tiene una novedad. Nos establece en el artículo 25 que el psicoterapeuta debe ser psicólogo con cédula profesional y con estudios de posgrado en psicoterapia, realizado en instituciones que cuenten con validez oficial. Antes de esta ley, el ejercicio de la psicoterapia pues no requería ni siquiera que el quien la realizaba fuera un profesionista. Podía realizar psicoterapia cualquier persona. Incluso entre cuates podíamos dar psicoterapia, ¿no? Terapeábamos unos a otros. Ahora esta ley nos establece una restricción a ese ejercicio de esa actividad, y entonces el psicoterapeuta debe de ser psicólogo con cédula profesional y con estudios de posgrado en psicoterapia. Esta ley de salud mental para el Distrito Federal también establece una novedad, que es la relativa a la evaluación y el diagnóstico psicológico, y nos señala en qué términos debe de ser. Dice que deberán realizarse por psicólogos certificados en instituciones públicas y privadas que realicen dicha actividad, para lo cual deberán cumplir con los lineamientos y estándares emitidos por organismos internacionales y nacionales en materia de salud mental, así como la Ley General de Salud y las normas oficiales respectivas. Nos señala también que el psicólogo que realice la evaluación y el diagnóstico a los que se refiere el presente artículo debe contar con el reconocimiento de la capacitación adecuada por un cuerpo colegiado, con la finalidad de garantizar que conoce las limitaciones de los instrumentos y la aplicación de un procedimiento de esta naturaleza en sus distintas variedades. Asimismo, para la emisión de dictámenes solicitados por las autoridades, deberá acreditar la capacidad de perito en psicología forense expedido por institución con validez oficial. Como vemos, cada vez nuestra legislación nos va estableciendo mayores requisitos para realizar todas aquellas actividades que antaño pues no requerían tanta documentación o acreditaciones por parte de instituciones o cuerpos colegiados.
Otro aspecto importante para el ejercicio de la profesión tiene que ver con los tratados internacionales. ¿Qué pasa en el caso de los tratados internacionales? Bueno, los tratados internacionales también son normas que van a reglamentar o que pueden reglamentar el ejercicio de ciertos derechos en territorio nacional, como lo es el ejercicio de las profesiones. Nosotros tenemos un caso, el Tratado de Libre Comercio con Norteamérica. ¿Qué pasa en el caso del Tratado de Libre Comercio con Norteamérica? Lo que se buscó es que en uno de esos apartados también se previera el tránsito de profesionistas de un país a otro, de México a Estados Unidos y a Canadá y viceversa. El problema es que los sistemas de enseñanza, aprendizaje, de profesionalización son tan distintos que no ha podido llegarse a una homologación de estudios, lo cual impide, no lo hace práctico. Y la solución que se le ha encontrado es a través de los exámenes que deben de realizar cualquier profesionista que venga del extranjero a México. Debe de cumplir con los requisitos que establece la Ley de Profesiones, es decir, obtener su título y su cédula expedido por una autoridad reconocida en México. El Ceneval es una de las instituciones encargadas de poder aplicar estos exámenes de homologación, ¿no?, de los estudios que se realicen en caso de las personas extranjeros que quieren ejercer la psicología en México. Quisiera tocar uno de los aspectos que es relevante también para el ejercicio de la psicología y es lo señalado por el artículo 32 de la Ley General de Salud. ¿Qué establece este artículo 32 de la Ley General de Salud? Bueno, la definición que cataloga la actividad del psicólogo como un acto médico. Los actos que realizan ustedes o que realicen ustedes como psicólogos son actos médicos. Este artículo 32 dice que se entiende por atención médica al conjunto de servicios con los que se proporcionan al individuo con el fin de proteger, promover y restaurar su salud en su más amplia acepción, que incluye la salud mental. Entonces, ¿qué nos distinguiría entonces de la reglamentación que se hace de los médicos en cuanto al ejercicio de su profesión? El protomedicato que les platicaba hace unos minutos pues, regulaba solamente la función de los médicos y de los farmacéuticos. Ahora las instituciones tratan de regular ya cada vez más actividades y de una manera mucho más contundente, al exigirles más requisitos, al establecer mayores procedimientos para poder ejercer su profesión, como es el caso de la psicología. Tenemos también, por ejemplo, casos a nivel internacional de reglamentación de la psicología. Por ejemplo, en España encontramos la Ley 44/2003 que regula la prestación de servicios sanitarios y en dicha ley se establece dos grandes apartados: el de la prestación de servicios sanitarios en centros estatales y del ejercicio profesional particular. En España establece la necesidad de contar con un título profesional que acredite los conocimientos y habilidades para el ejercicio de médicos, odontólogos y otras profesiones de la salud, entre los cuales incluye a los psicólogos. Además, se requiere que en los centros sanitarios que cada 3 años se certifique a los profesionales que se contraten y que cuenten con la documentación necesaria para ejercer su actividad y los cursos de capacitación o actualización que permitan la mejor atención de pacientes. Indica que el ejercicio de las profesiones sanitarias se debe de llevar a cabo con plena autonomía técnica y científica, limitado solo por la ley. En Argentina, en el año 2009 se emite una ley donde se señala como profesión reglamentada la psicología. Es la ley, tiene un número, la 23.277, que indica que el ejercicio profesional incluye el diagnóstico, pronóstico y tratamiento de la personalidad y la recuperación
conservación y prevención de la salud mental de las personas y su enseñanza y su investigación, la emisión, evaluación, expedición, presentación de certificados, consultas, asesoramientos, estudios, consejos, informes, dictámenes y peritajes. Se requiere título expedido por institución educativa nacional reconocida por el Estado. En Colombia también se regula el ejercicio de la profesión del psicólogo y aquí es más exhaustiva. Se llega incluso a definir lo que es la psicología, indicando que es una ciencia sustentada en la investigación y una profesión que estudia los procesos de desarrollo cognitivo, emocional y social del ser humano, desde la perspectiva del paradigma de la complejidad, con la finalidad de propiciar el desarrollo del talento y las competencias humanas en los diferentes dominios y contextos sociales. En el caso de los Estados Unidos de Norteamérica, la reglamentación es un poquito distinta. La reglamentación no se basa tanto en leyes, sino en las famosas barras o en los famosos colegios. Para poder ejercer en los Estados Unidos de Norteamérica debemos de contar con una certificación y con una autorización de la barra correspondiente. Por ejemplo, en el caso de los abogados, contar con la autorización de la barra de abogados del estado en que se pretenda litigar o ejercer la profesión. Al igual los psicólogos deben de acreditar en cada estado los exámenes que les establezca el colegio de profesionistas al cual deban estar afiliados, y en ese sentido podrán ejercer. Vamos ahora a otro de los aspectos, otro de los planos regulados por el derecho en relación a las profesiones, que sería en materia civil. Los profesionistas también nos encontramos regulados en materia civil por el Código Civil, en el caso específico del Distrito Federal, por el Código Civil para el Distrito Federal, en 3 materias principales: en lo relativo a los contratos de prestación de servicios profesionales, en lo relativo a la responsabilidad civil por actos ilícitos y en la responsabilidad por daño moral. ¿Qué pasa en el caso de los contratos? Los psicólogos, deben de elaborar contratos con sus pacientes. Pareciera que el contrato siempre debe de constar por escrito, pero la ley no nos los pide. Un contrato puede ser verbal. Para que exista un contrato necesitamos que haya consentimiento o voluntad para vincularnos con otra persona y generar una obligación, ya sea de dar, hacer o de omitir. En este sentido, los contratos no todos los contratos deben de constar por escrito. Cuando nosotros celebramos un contrato de prestación de servicios profesionales, no necesariamente lo debemos de ver un documento por escrito. Un contrato verbal es tan válido como un contrato por escrito, en este caso. Gran parte de los contratos son consensuales, es decir, que se perfeccionan tan solo con manifestar la voluntad, ya sea de manera tácita o de manera expresa. Cuando nosotros acudimos con el médico estamos celebrando tácitamente un contrato de prestación de servicios profesionales. ¿A qué es a lo que se obliga el médico? Pues se obliga a poner en funcionamiento todo su conocimiento, realizarnos un diagnóstico y recetarnos para tratar de restablecer la salud. ¿En qué consistiría un contrato de prestación de servicios de un psicólogo? Regresamos un poquito a la materia, pues es restablecer la salud mental o tratar de establecer la salud mental de su paciente, ¿no? Y en ese sentido debe de hacer uso de todos los conocimientos que ha adquirido para poder llevar a cabo las intervenciones que sean necesarias a efectos de restablecer la salud de su paciente. Y está celebrando un contrato. Los psicólogos también se pueden ver regulados en relación a los actos ilícitos que pueden cometer. ¿A qué nos referimos con un acto ilícito? Los actos ilícitos
son los actos o omisiones que causan daño o perjuicio a otra persona, ya sea de manera intencional, por negligencia o por falta de cuidado. Entonces, todo acto negligente por parte del psicólogo, por parte del médico, por parte del abogado, entraña esta responsabilidad por un acto ilícito. A la vez, se puede incurrir en daño moral. El daño moral es una afectación que sufre una persona en sus sentimientos, sus afectos, su creencia, su decoro, su honor, su reputación, su vida privada, su configuración, aspectos físicos o bien la consideración que de sí mismo tienen los demás. Entonces, una persona que acude con un psicólogo generalmente va a tratar alguno de estos aspectos, ¿no? Porque siente, pues son cuestiones sensibles de su personalidad, sus afectos, sus creencias, su decoro, su honor, su reputación, y en ese sentido el psicólogo debe ser muy cuidadoso en el manejo que le da para evitar ocasionar un daño moral. En materia penal también los profesionistas estamos reglamentados. Nos podrían aplicar penas específicas. Por ejemplo, en el caso específico de los psicólogos podría operar el delito de discriminación, el delito de revelación de secretos, el delito de extorsión o el delito de usurpación de profesión. Por ejemplo, en el caso de la revelación de secretos, ustedes cuando hacen un expediente clínico, pues deben de guardar total secrecía acerca de los aspectos que recaban en estos expedientes médicos. Cualquier revelación de estos secretos implica la comisión de este delito. O la usurpación de profesión, por ejemplo, ya vimos que para dar psicoterapia, la ley ya nos requiere que seamos psicólogos y tengamos título y cédula profesional. Entonces, si damos psicoterapia sin contar con estos elementos, pues ya estaríamos incurriendo también en alguna suerte del delito de usurpación de profesiones. Uno de los aspectos novedosos que nos trae la legislación, pues bueno, ya tiene 3 años esta reglamentación, tiene que ver con la protección también de los datos personales, es de lo más novedoso. Tenemos una ley federal de protección de datos personales en posesión de los particulares. ¿Qué trata de proteger esta ley? Pues los datos particulares, los datos sensibles que tenemos como personas. ¿A qué se refiere la ley con el trato de datos personales? Bueno, la ley nos dice que el trato de datos personales se refiere a la obtención, uso, divulgación o almacenamiento de datos personales por cualquier medio. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales. Ustedes cuando elaboran un expediente clínico recaban este tipo de datos, están dando un tratamiento de datos personales. Desde el momento en que le piden al paciente su nombre, su domicilio, su edad, todos esos datos, su creencia religiosa, están accediendo a su información personal. Para su tratamiento, para recabarlos, se deberá de realizar de manera lícita, es decir, debemos de ponerle en claro al paciente para qué se van a usar sus datos y para qué se van a recabar. No debe de hacerse a través de medios engañosos o a través de medios fraudulentos. ¿Qué son los datos personales? Bueno, los datos personales en todo tratamiento de datos personales se presume que existe la expectativa razonable de privacidad entendida como la confianza que deposita cualquier persona en otra respecto de que los datos personales proporcionados entre ellos serán tratados conforme a lo acordado las partes, es decir, que no se van a divulgar sus datos personales y van a ser utilizados únicamente para las finalidades que hayan previsto en el acuerdo al que hayan llegado. Sobre estos datos, todos los datos personales que puedan tener las personas, hay ciertos datos que se consideran datos sensibles. ¿Qué son los datos sensibles?
Los datos sensibles son aquellos que afectan la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleve el peligro, que puedan dar origen a discriminación o conlleven a un riesgo grave para éste. En particular se consideran sensibles aquellas que puedan revelar aspectos como el origen racial o étnico, estado de salud, presente y futuro, información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, afiliación sindical, opiniones políticas o preferencia sexual. Estos son los datos que la ley considera como sensibles. ¿Qué derechos tienen las personas respecto de estos datos que nos proporcionan como profesionistas? Bueno, tienen derecho a que se puedan acceder a sus datos. Si nosotros guardamos en algún medio sus datos, esas personas tienen derecho a acceder a esos datos en el medio en que los tengamos guardados. Tienen derecho también a rectificarlos. Tienen derecho a cancelarlos, es decir, a que se bloqueen estos datos y a suprimirlos de nuestras bases de datos, y tienen derecho a oponerse a su tratamiento, es decir, al uso que le podamos dar a esos datos. Son los derechos que tienen los titulares. Es importante para el profesionista la elaboración del aviso de privacidad al que hace referencia la ley. Existe la obligación de informar a los titulares de los datos que la información que se recaba de ellos y con qué fines a través del aviso de privacidad. Ese aviso de privacidad debe contener la identidad y domicilio del responsable que lo recaba, las finalidades del tratamiento de los datos, las opciones y medios que el responsable ofrezca a los titulares para limitar el uso o divulgación de los datos, los medios para ejercer los derechos de acceso, rectificación, cancelación u oposición, y en su caso, las transferencias de datos que se efectúen, y el procedimiento y medio por el cual el responsable comunicará a los titulares los cambios del aviso de privacidad. Entonces, si ven, ya tenemos una panorámica un poquito más amplia acerca de la reglamentación aplicable al ejercicio de la psicología, desde los aspectos meramente relativos al ejercicio profesional, elementos relativos a la materia civil, elementos relativos a los delitos que pueden cometer los profesionistas en el ejercicio de sus actividades, y a esta nueva reglamentación que es de tipo administrativo, ¿no? Porque nos requiere que preparemos estos avisos de privacidad, de que hagamos el conocimiento del paciente para qué se va a hacer, para qué uso o qué tratamiento se le va a dar a su información, y los derechos que tiene a poder oponerse. Sin embargo, cabría hacer una reflexión al respecto de esta temática Es preferible que las profesiones, desde mi punto de vista, no sean tan limitadas por la legislación o tan cerradas, sino que es preferible que sean los propios profesionistas, sus colegios, los órganos que los regulan, los que marquen las directrices generales por donde haya de transitar las profesiones. Porque por más legislación que nos puedan establecer, o por más limitaciones que nos puedan establecer, siempre se encuentran los resquicios a la ley. Entonces, el ejercicio de una profesión de una manera digna, pues radica en que el propio profesionista cada día opte por incrementar su formación, incrementar sus conocimientos, el actuar de manera ética, el informarse y no estar temiendo de las sanciones que les puedan aplicar, sino de lo mejor que pueda desarrollar su profesión desde el estudio y desde el desarrollo profesional. Muchas gracias.
tenemos un espacio para que ustedes puedan compartir las dudas o preguntas, comentarios que quieran hacer al maestro. Creo que hay muchas cosas en las que podamos reflexionar y compartir. Entonces, quien tenga algún comentario, duda o pregunta, con toda confianza lo puede hacer. Entonces, si se dan cuenta, creo que es una invitación a que uno reflexione sobre nuestra profesión, viendo la vista desde otra perspectiva, que en muchas ocasiones en nuestra formación no la recibimos. ¿Sí? Una invitación a revisar de una manera profunda y clara el código ético del psicólogo. A veces no le damos esa importancia y eso a veces nos hace actuar no dentro de este marco. ¿Sí? Y ahorita que nos decía el maestro, o sea, pues el colegio de profesionistas sobre la carrera en la que uno ejerce, pues está el código ético que es elaborado por psicólogos, psicólogas, ¿sí? Y es una invitación a revisarlo y a poderlo analizar, ¿no? Y comentar. El doctor Armando parece ser que tiene una pregunta o comentario. Muy interesante la plática que nos dio el maestro Bruno. Igual nosotros, como somos psicólogos, tal vez no estamos muy acostumbrados a los aspectos legales, pero no estar acostumbrados no quiere decir que seamos ajenos. Y una de las cosas que obviamente sí queda muy claro en tu exposición es la responsabilidad que tenemos como psicólogos. Mucho de la legislación que estamos viendo pareciera ser que el uso, digamos, o la profesión del psicólogo es como una cuestión clínica. Aquí nosotros la mayoría de los alumnos están orientados a actividades educativas. Y me gustaría que hicieras un poquito, que ya lo hemos platicado personalmente, énfasis en que todo esto está aplicable también a la actividad de psicología educativa. Pues no sé si nos puedes ampliar un poco el comentario. Sí, claro, es totalmente aplicable a la psicología educativa, toda la parte clínica. Lo que pasa es que, como mencionaba al inicio de la plática, mucho del énfasis que se le hace a la regulación de cualquier materia es a áreas sensibles, ¿no? La salud es un área muy sensible, pero también la educación. Y sobre todo, si nos vamos al desarrollo de todas las actividades que han tenido que ver con la educación, por ejemplo, el hecho de que exista ciertas ¿cómo llamarles? Pues anacronismos relativos a, por ejemplo, en la educación primaria deba de haber preferentemente mujeres o que no deba de haber hombres, etcétera. Son temas tabú que han sido tocados o que han sido pretendidos ser regulados por el Estado. Pero esto es aplicable a todo el ejercicio de la profesión, a psicólogos educativos. Simplemente la responsabilidad que tiene un educador cuando es director de una escuela, un profesor en una escuela, tiene alguna coordinación, está encargado de los permisos que se le dan a los menores de edad, en el caso de colegios donde hay menores de edad, para algún paseo. Implica una serie de aspectos legales muy importantes. Por ejemplo, en el caso de los directores de colegios que son responsables de lo que pase a los menores, ¿no?, en las instalaciones, son los responsables de lo que hagan también los profesores dentro de las instalaciones. Entonces, todos estos aspectos relativos al ejercicio profesional son aplicables a la psicología educativa, a todos estos aspectos. ¿Algún otro comentario? Bueno,
la Universidad Pedagógica Nacional, te damos las gracias por estar aquí. Un pequeño presente y la constancia de participación. Muchas gracias.